día de hoy le puse a lo que vamos al estudio del día de hoy, la gran elección, porque es algo que todos nosotros elegimos diariamente. Entonces vamos a orar. Padre, te entregamos este tiempo, Señor. Espíritu Santo, que tu palabra se grabe en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y que podamos ser transformados por ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una palabra que como cristianos nos gusta mucho. ¿Sí saben que como cristianos a veces vivimos en una subcultura que tenemos palabras que si utilizamos a veces en público, alguien que viene de fuera puede decir, mira, mira? ¿Cuántos saben? ¿Quién me puede decir una de esas palabras? Piénsenla rápido. El cordero inmolado, pues han de decir, ¿qué es eso? Es más, la mitad de ustedes no saben. No, yo no sé qué es, Juan. No, no es cierto. Pero una de esas palabras es la palabra mundano, ¿no es cierto? Y pareciera como que es hasta despectiva. No, es que él es mundano. Y si tú se lo dices a alguien, esa persona realmente se puede ofender. Y hoy vamos a analizar Santiago 4 y yo quiero que pensemos por un momento y me ayudes a pensar, ¿qué es la mundanalidad? Si es una palabra que usamos, lo mundano, ¿qué es la mundanalidad? La mundanalidad, ¿quién me ayuda? Vamos, es un estudio. ¿Qué es la mundanalidad, Ángel? Sí, pero pues, más específico. Denme ejemplos, está bien. Mejor denme ejemplos de una vida mundana. ¿Cómo ustedes dirían? Eso es mundano. A ver, Alan. Vivir por lo que... Sí, pero ejemplos, denme ejemplos. Vamos. Tomar, fumar. Muy bien. Ser mujeriego, muy bien. ¿Qué más? Ir a fiesta. No, eso sí es... Sáquenla a Valeria, por favor. Eso es muy mundano. ¿Qué más? ¿Qué más? Pistear. Uy, con la palabra esa, peor. Es peor con... ¿Qué más? Decir malas razones. Muy bien, eso es mundano. ¿Qué más? Mentir. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Irle a lo dijo el americanista. Ese sí es pecado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ándale! Me dolió porque quiero decirles, yo crecí en una iglesia que era más prohibitiva. Y ¿saben? La primera vez que me pusieron en disciplina, yo tenía 13 años. ¿Cuántos aquí tienen 13 años? Allá atrás están los de 13, voltéenlos a ver. Creen que no los vemos, pero ya están los 4 de 13 años que tenemos ahorita. Me pusieron en disciplina porque me escapé a ver Batman. No lo hagan, no vean Batman. Pero todo eso son ejemplos que nos han enseñado y que hemos dicho es mundano. Tiene que ver con cierto tipo de diversión, como lo dijeron aquí, con algunas distracciones como las películas que vemos. No mencionaron, pero el bailar, para muchos es mundano bailar, ¿verdad? Los amigos que tienes, las conversaciones en las que participan, los que oyen a Franco Escamilla, lo dije o lo pensé, los que se ríen son los que saben quién es Franco Escamilla. Entonces, todas esas cosas son como mundanas, ¿no es cierto? Que de la forma en como visto. ¿Has visto a alguien que viene a la iglesia? Ella se viste como mundana. ¿Cuántas lo han dicho? ¿No lo van a aceptar aquí?
el cabello o el corto más bien. El amor al dinero, los negocios en los que participan. ¿Y qué de alguien que deja de venir a la iglesia? Anda de mundano, ¿verdad? Pero la realidad es que todo lo que ustedes han dicho no es la raíz de lo mundano. Muchas veces nos fijamos en el producto de una vida que está alejada de Dios. Pero Santiago nos enseña que el problema es más profundo. En otras palabras, a veces nos fijamos y nos preocupamos más por dejar de hacer ciertas cosas que por ver más en el interior, el problema que genera todas estas cosas. El problema que genera tomar, el problema que genera decir chismes, criticar a otras personas. ¿Qué es la raíz de la mundanalidad? Santiago 3:16, lo veíamos la semana pasada, dice así: porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Lo que ustedes dijeron son la confusión y las acciones malvadas. Pero ¿cuál es la raíz? De acuerdo a Santiago, la raíz está en esas envidias, en ese egoísmo que provoca rivalidades. Y vamos a ver el capítulo 4, los primeros 3 versículos, porque lo explica muy bien. Santiago 4, versículos del 1 al 3. Hace una pregunta Santiago: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? ¿Por qué? Si recuerdas, le está hablando a cristianos, a seguidores de Cristo, redimidos por la sangre de Cristo. Y les hace esta pregunta: ¿ustedes saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Dice, porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Versículo 2 dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Vamos a tratar de entender de lo que está hablando aquí Santiago. Santiago nos presenta delante de nosotros un dilema, una pregunta, una elección a la que nos enfrentamos todos los días, muchas veces durante el día. La pregunta es, pónganme la que sigue, esta es la gran batalla, esta es la gran elección. ¿Voy a seguir mis deseos o voy a seguir su voluntad? La gran elección es esta: ¿sigo mis deseos? Es lo que está diciendo Santiago. ¿O sigo la voluntad de Dios? No reciben porque no piden correctamente. Pides de acuerdo a lo que tú quieres. Y esta es la gran batalla que libramos en cada área de nuestra vida. Cómo llevamos nuestro matrimonio, cómo criamos a nuestros hijos, cómo gastamos el dinero que tenemos, cómo invertimos el tiempo que Dios nos da en esta tierra. Tiene que ver con esa gran elección. Y todos a veces elegimos, a veces correctamente, pero somos honestos también incorrectamente. La pregunta más profunda para cada uno de nosotros y que trata de hacer Santiago es: ¿cuál es la finalidad de tu vida? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás en esta tierra? En otras palabras, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué es lo que quieres lograr en tu vida? ¿Para qué estás en esta tierra? Y de acuerdo a Santiago, nomás hay 2 maneras de responder. Uno es someterte a la voluntad de Dios, que es, estaba mal
escrito, ¿verdad? Le pusieron mi voluntad, pero es su voluntad. Uno de ellos es someterme a la voluntad de Dios y la otra es hacer lo que se me pega la gana. Tú y yo diariamente, yo decido si me someto a lo que Dios quiere para mí o hago lo que yo quiero. Entonces, pónganme la que sigue. Esa es la pregunta. ¿Para qué vivo? ¿Para mis deseos o hacer la voluntad de Dios? Vemos el versículo 2. Déjenme ahí ese, no me lo quiten. Vemos el versículo 2. El versículo 2 comienza diciendo: quisieran tenerlo todo y cuando no lo consiguen, está hablando de una situación del corazón. Tú y yo hay cosas que anhelamos, hay cosas que perseguimos y todo lo que nosotros perseguimos tiene que ver con esas dos palabras, mis deseos y mi placer, que todo eso está guiado por el egoísmo. Di conmigo egoísmo. Mi egoísmo dirige mi placer y mis deseos. Y lo que está diciendo Santiago es que ustedes, está hablando a nosotros, quisiéramos tenerlo todo, pero cuando no lo conseguimos, ¿qué está diciendo? Cuando yo quiero tener placer con una mujer, pero yo decido hacerlo a mi manera, de acuerdo a mi voluntad, y cuando no consigo ese placer más que un placer temporal, hay algo en mí que se despierta. Cuando no lo consigo, entonces yo empiezo, como yo lo hago en mis fuerzas y son mis anhelos, yo empiezo a querer lograrlos de cualquier manera. Y eso provoca que haya tres reacciones. De acuerdo a Santiago capítulo 4 versículo 2, hay 4 reacciones. La primera, que dice ahí pelear, dice, y cuando no lo consiguen, dice Santiago, son capaces hasta de pelear. ¿Qué es pelear? Cuando tú y yo no conseguimos algo que queremos, muchas veces nuestra reacción es esta pelea. ¿Qué es lo que causa las peleas? Las peleas causan algunas cosas. La pelea causa división. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Cuando yo no obtengo lo que yo deseo, lo que yo quiero, mi tendencia natural autodestructiva como ser humano es querer dividir. Es pelear, es traer violencia, es actuar con una actitud de hartazgo, de decir, me tienen harto. Y entonces tiendo a levantar la voz, tiendo a traer división en lo que Dios me llamó a unir. Así funciona el ser humano, ¿cierto o falso? En las familias, cuando alguien no tiene lo que quiere, es cuando vienen los grandes problemas en la familia. Por herencias, yo he visto destruirse hijos y no volverse a hablar. He sabido de hijos que han mandado matar a otros hijos. No los conozco, pero me han contado. Todo esto es a causa del egoísmo. Cuando tú vives por tus deseos, por tu placer, lo primero que vas a empezar a vivir son peleas. Y si tú estás, y ahorita Dios te está hablando y te está diciendo aquí plink, 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 quiere decir que en algún momento tomaste la elección equivocada y empezaste a vivir para ti. ¿Qué es lo que provoca? Peleas, provoca familias divididas, empresas destruidas, iglesias cerradas, provoca amistades que se convierten en enemistades. La Biblia es práctica, es clara y nos está diciendo, cuando tú tomas decisiones por ti, por lo que tú quieres, esto es lo que sucede. Y muchos de nosotros somos testigos de eso. La raíz de todo conflicto, de la violencia y que ésta se perpetúe, son mis deseos, que considero yo
que me están impidiendo cumplir algo que quiero. Debemos de tener cuidado. Cuando tú empieces a ver que el fruto de algo que estás haciendo son peleas, son discusiones, tú tienes que hacer un alto. Es lo que está diciendo Santiago. Tú tienes que hacer un alto en tu vida. En tu familia hay problemas, haz un alto en tu vida. En algún momento tomaste una mala decisión. La segunda, pónganme la que sigue. La segunda no nomás habla de peleas, dice son capaces hasta de pelear y dice son capaces hasta de matar. Háganle conmigo, Dios mío, matar yo nunca mataría a nadie. ¿Cuántos aquí matarían a alguien? ¿Nadie? Hijo, qué falsos. Cuando hablamos de la palabra matar, a veces nos vamos al hecho de sacar una pistola o ahorcar a alguien, ¿no? Que a veces nos dan ganas, lo quieran aceptar o no. Pero está hablando de un odio profundo. Está hablando de un odio que se provocó por un sentimiento que nace de Satanás mismo. Es una raíz de amargura que abrazamos y que comienza a dar como producto odio. Y obviamente yo sé que muchos de ustedes no pensarían en matar a alguien que odian. Y si lo estás pensando, detente, no lo hagas. Pero cuando tú das pie a una raíz de amargura y empiezas a odiar a alguien, lo primero que hacemos es matar su reputación. A veces no utilizamos una pistola, no utilizamos un cuchillo, pero sí utilizamos nuestra lengua. Y en la semana antepasada veíamos que la lengua es un fuego y lo que el fuego quema no se puede recuperar. Y a veces utilizamos nuestra lengua para destruir a la persona que odiamos. Y lo que estamos haciendo es matar su reputación. Y de acuerdo a Santiago, si tú tienes odio en tu corazón y eso te provoca que cuando alguien menciona su nombre, algo dentro de ti, eso es lo equivalente a lo que Santiago decía que es matar. Estás odiando. Para matar a alguien no tienes que matarle físicamente. Muchas veces matar su reputación es suficiente. Y aquí la palabra es, si tú te encuentras, si tú te ves a ti mismo hablando constantemente mal de una persona, detente. De acuerdo a Santiago 3 es algo demoníaco. En otras palabras, que está siendo movido por un espíritu de Satanás, del infierno mismo. Entonces, si tú peleas, si tú matas, quiere decir que tomaste en algún momento la decisión equivocada. Si tú propagas con tu boca lo que alguien te hizo con el fin de validarte, escúchame bien esto. Muchas veces alguien nos hizo algo y para validarnos nosotros queremos, no es que yo tengo que dar mi opinión, es lo justo, él habló y queremos validarnos, pero el problema que al querernos validar lo que estamos haciendo es querer desprestigiar a la otra persona. En una ocasión yo enfrenté una situación incorrecta. Hablaron de mí algo que me afectó en mi reputación. Y me acuerdo que yo agarré Facebook y empecé a escribir mi respuesta. De esas que escribes hasta enojado. Y dije, ahorita van a ver. Se toparon conmigo. Y hice todo un escrito. Y cuando le iba a poner a enviar para publicarlo, de repente estaban mis hijos chiquitos y el hombre le pega a la mujer y la mujer viene llorando conmigo y me dice, me pegó, y volteo yo me voy a levantar a darle vara al hombre que le pegó a la mujer, porque un hombre no le puede parar a una mujer aunque esté chiquito. Y cuando le voy a dar, yo veo que Mariana se voltea y le da un derechazo. ¡Tuc!
Y ahí va el otro, que estaba de 3 años, volando. Y volteo con Mariana bien enojado y le digo, ¿te vas a defender tú o vas a querer que te defienda yo? Y ahí sentí que Dios me dijo, vas a defenderte tú o te defiendo yo? ¿Y sabes qué hice? Borrar ese mensaje. Porque reconocí que eran mis deseos de validarme. No me importaba desprestigiar a otra persona. Eso también es matar. Y Santiago está diciendo, si tú vives para tus placeres, el primer fruto es peleas, el segundo es matar. Y luego dice la última parte del versículo 3, pónganme la que sigue. Dice, capaces de hasta promover la guerra. ¿Qué es la guerra? La guerra es un conflicto que se escaló a tal nivel que causó una división y ya hubo pérdidas en ambos lados. ¿Cierto o falso? Es una división, una pelea que se escaló a tal nivel que ya hay muertos. Crea profundas enemistades que dividen y destruyen. En una guerra se hacen bandos. A veces dentro de las familias está la guerra que hay bandos y tú no te vayas a comer con él. ¿Y por qué fuiste a comer con él? En la iglesia. El famosísimo GPI. ¿Saben qué quiere decir GPI? ¿Qué quiere decir? Gracias por invitar. ¿Y sabes qué le estás diciendo al que le pones GPI? Le estás diciendo, ¿por qué no me invitaste a mí? ¿Por qué vas con él? Yo entiendo que a veces es jugando. No es cierto. Es bromis. Se hacen dos bandos, se divide. El que es guiado por sus deseos y por el egoísmo. Fíjate bien esto. Divide amistades. ¿Te vas a juntar con ellos o vas a estar conmigo? Esa es una persona que se guía por sus deseos. Divide a las amistades, divide a las familias, divide a la iglesia misma. Una guerra, lo que está diciendo ahí, trae profunda destrucción. ¿Y sabes qué es lo más triste? ¿Cómo termina el versículo 2? Dice, pero ni así, dime conmigo, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. O sea, todo esto, actuar por tus deseos, fíjate bien, apréndetelo, es infructífero. No va a traer fruto más que de destrucción, va a traer peleas, va a traer odio y va a traer división. Eso es lo que Santiago está enseñando. Vamos a Lucas 8:14. Hablando del sembrador, dice, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por vestirse. En otras palabras, aquellos que no permiten que estén en la tierra dura son aquellos que viven por sus deseos y por su placer. Toda la Biblia es un conjunto. Tito 3:3 en la traducción del lenguaje actual dice, antes nosotros éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría, éramos malvados y envidiosos, esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba, nosotros también odiábamos a los demás. Fruto de lo que éramos antes de Cristo. Pero entonces Santiago nos habla, pónganme la que sigue, de lo que es hacer la voluntad de Dios. Dice, no tienen, por la penúltima parte del versículo 2, dice, no tienen porque no se lo piden a Dios. Otra palabra de pedirle a Dios, ¿cuál es? ¿Cómo puedo decir yo que estoy? ¿Cómo le pido a Dios algo? ¿Cómo le llamamos los cristianos a eso? Orar. ¿Qué es orar? Platicar, ¿qué más? Hablar con Dios, ¿qué más?
Eso es orar. Ahora, la Biblia es muy específica de cómo debe de ser la oración. Debemos de pedir cosas, dice la Biblia, de acuerdo a ¿qué? A su voluntad. Fíjense lo que dice el versículo 3, no me quiten eso. Dice, y cuando piden, dice, cuando llegan a orar, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. En otras palabras, lo que está diciendo, cuando tú ores que vas a hacer su voluntad, tú debes de pedir correctamente. Y para pedir correctamente necesitas conocer el corazón de Dios. Necesitas conocer su voluntad. Y hay algo que quiero que te aprendas. Oración no es decirle a Dios, Señor, esto es lo que quiero. Eso no es orar. Puedes hacerlo y decirle tus necesidades. Señor, tú sabes mis necesidades. Pero tú no puedes actuar con Dios orando y decirle, Señor, es que yo quiero que tú me hagas. Como una vez una persona se paró por un cantante famoso enfermo y otra cantante famosa enfrente de un auditorio llenísimo. Le dijo, Dios, te ordeno que lo sanes. ¿Cómo? Debemos de pedir de acuerdo a su voluntad. Oración no es decirle, Dios, esto es lo que quiero. Oración es decirle, Señor, muéstrame tu voluntad y ayúdame a caminar en tu voluntad. Si es que me vas a sanar, gloria a Dios. Pero si no es tu voluntad, ayúdame a serte fiel en medio del dolor y la enfermedad. Me vas a dar esto que tanto pido. Y si no, este no es el tiempo. Yo voy a saber esperar porque quiero que me des la fuerza para caminar. Eso es orar de acuerdo a su voluntad. Y sé que es algo difícil. Quiero terminar con esto. Una vida dominada por el placer y el egoísmo, de acuerdo a este diagrama, tiene 3 consecuencias inevitables. Número 1, hace que las personas se lancen al cuello las unas con las otras. Cuando tú te guías por el egoísmo, haces que las personas se peleen. Lo vimos en peleas, en matar, en guerras. Se pelean por el dinero, por el poder, por el prestigio, por la influencia, por las posiciones, por el placer. Esos deseos personales hacen que como seres humanos nos pisoteemos unos a los otros. Haríamos casi cualquier cosa por obtener lo que tanto deseamos. Vivimos en una ciudad donde por el poder y el dinero se matan en las calles. Pero la obediencia a la voluntad de Dios agrupa a las personas, no las divide. Esta es la gran diferencia. Cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, no va a dividir familias, no va a dividir iglesias, no va a dividir amistades. Las va a agrupar, porque la voluntad de Dios es que se amen y se sirvan mutuamente. Eso es lo que hace el amor de Dios en una iglesia, en una familia, en una sociedad. Pero cuando sucumbimos ante el placer, divide a las personas y se empiezan a ver como rivales, aunque persigan lo mismo. Lo segundo que logra el egoísmo es el ansia de placer. Arrastra a las personas a acciones vergonzosas. En otras palabras, cuando hacemos lo que queremos o nos movemos por el placer, nos impulsa al odio, a la envidia, a la enemistad y al asesinato. Y te voy a platicar cómo es el proceso. ¿Estás conmigo? La persona se permite desear algo. Ponle el nombre de lo que quieras. Una casa, una mujer, un hombre. Y lo desea en su corazón. ¿Y qué es lo primero que sucede cuando ya deseaste algo? Empieza a dominar tu pensamiento. Todo el tiempo estás ahí rumiándolo. Se encuentras pensando en ello hasta involuntariamente, aún durante el sueño, para después dar el siguiente paso. Y empieza a convertirse en una pasión que te domina.
empieza a dominarte. Ahora ya nada más quieres llegar a estar frente a esa computadora, quieres ver a esa persona, quieres hacer esto, quieres traer dinero. Y luego empiezas a imaginar maneras en cómo lo vas a obtener. Y si implica quitar estorbos, estás dispuesto a hacer lo que sea. Así es como funcionamos. Y eso nos lleva a hacer cosas vergonzosas. Todos los crímenes del mundo empiezan por un deseo en el principio, como un sentimiento en el corazón, pero que abrigado por largo tiempo acaba llegando a una acción. Termino con esto. El ansia de poder acaba por cerrar la puerta a la oración. Cuando anhelamos poder, cuando anhelamos hacer nuestros deseos, cuando vivimos por nuestro placer, automáticamente cierra la puerta a la oración. Cuando hay personas que yo veo y que no oran, yo sé automáticamente que no tienen ese deseo de orar porque se fueron por el lado del placer y del deseo. Y es algo, iglesia, que tiene que despertarnos. Si las oraciones de una persona se limitan a las cosas que pueden gratificar sus deseos, tus oraciones son egoístas y por lo tanto no es posible que Dios te las conceda. La verdadera fin de la oración, así te lo dije hace un momento, es hágase tu voluntad. La de la oración de la persona que lo domina el deseo es que se cumplan mis deseos, no que se te haga tu voluntad, Dios. Y tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a que la oración es el camino que tenemos que seguir, el conocimiento de la palabra. Santiago está siendo muy claro con todas las consecuencias. Y a veces por la manera como está escrito podemos batallar para entenderlo. Pero pónganme el diagrama de nuevo y con esto termino. Esto es básico. Todos los días te enfrentas a una decisión. ¿Son mis deseos o es su voluntad? ¿Para qué estoy vivo? Para mis deseos, entonces yo sé que si yo vivo para mis deseos, para mi placer, voy a terminar en peleas, en odio y en división. Pero si yo decido vivir para la voluntad de Dios, la puerta a esa voluntad de Dios es la oración y el conocimiento de su palabra. Entonces voy a aprender a pedir correctamente. Y cuando yo pido correctamente, estoy pidiendo de acuerdo a su voluntad. Y entonces mi vida cobra otro significado. Y yo puedo caminar alegre aunque esté en medio de la prueba. Yo te quiero animar. Yo te quiero animar a que vivamos de esta manera. A que tomemos el consejo de Santiago capítulo 4, primeros 3 versículos. Y decirle: Señor, yo no quiero vivir por mis deseos. Yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no lo hacemos una oración? Cierra ahí donde estás tus ojos. Y dile: Señor, puedo verlo tan claro. Puedo ver tan claro el consejo de tu palabra. Puedo ver tan claro la raíz del problema en mi casa. Puedo ver tan claro en los problemas en mi familia. Porque tu palabra trae luz en la oscuridad. Puedo ver tan claro el problema con mis relaciones. Puedo ver tan claro el problema de mi sociedad. ¿Cómo te necesitamos a ti? Puedes decirle ahí en tu propia vida: ¿cómo te necesito, Señor? ¿Cómo necesito que me guíes? ¿Cómo necesito que me enseñes? ¿Cómo necesito conocerte? ¿Cómo necesito someterme a tu voluntad y no a mis deseos? Si tú reconoces que en algún área de tu vida te has estado guiando por tus deseos, ahí donde estás, dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si yo he causado peleas, división.
Perdóname si he albergado odio que está trayendo destrucción. Perdóname si he hecho que gente elija bandos, si he creado una división, una guerra en la vida de personas, aún en mi familia. Señor, reconocemos que esa es nuestra naturaleza caída, Señor, y te pedimos perdón. Señor, cámbianos. Hoy tomamos la decisión correcta. Hoy elegimos seguir tu consejo, seguir tu palabra, Señor. Ahí donde estás, dile: yo elijo, Señor, seguir tu consejo. Yo elijo seguirte a ti, Padre. ¿Por qué no te pones de pie? Nada mejor, no hay